Entonces, continuamos y vamos a aprender a elaborar una tabla de distribución de frecuencia ahora. Vamos a aprender a elaborar una tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo se elabora? Fácil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es compartir este ejercicio. En este ejercicio, yo voy a necesitar que uno de ustedes me lea el encabezado. Ahí está. Solo el encabezado, sin los números. Dígame. Ah, verdad. Se me olvidaba que lo puse mudo. Ya. Lea, profesor. Los datos a continuación corresponden a los los datos a continuación corresponden a los gastos diarios en fotocopias de una muestra de 50 estudiantes de la Facultad de Economía. Ok. Usted se va a imaginar que el maestro le interesa saber cuánto los estudiantes de la Facultad de Economía de la UAS gastan diariamente en fotocopia. Como más o menos cuánto ellos gastan todos los días en copias. Sabe que se saca mucha copia cuando es presencial. Entonces, yo hice una encuesta, me paré frente a la facultad y según los estudiantes iban saliendo de las aulas, le empecé a preguntar, le dije a Loisy, ¿cuánto tú gastas diariamente en fotocopia? Ella me dijo, yo gasto 30 pesos diarios. Le pregunto a Solange y ella me dice que gasta 21. Le pregunto a Eliana, ella me dice que gasta 34. Le pregunto a Madeline, ella dice que gasta 32. Le pregunto a María Altagracia, ella dice que gasta 33. Neyfi gasta 28. Y así, los 50 estudiantes que le pregunté me dieron la información de cuánto gastan en fotocopia. Ahí están los 50 datos. Con esos datos, yo le pregunto a ustedes o ustedes me preguntan a mí, profe, ¿qué información usted me puede dar sobre esos datos? Profe, yo se lo voy a decir. Y yo le digo que ninguna o poca información. Ahí no hay información. Para que haya información, hay mucha información. Entonces tenemos que aplicarle la estadística, que consiste primero en organizar los datos. Ya los recolectamos, ahora lo debemos organizar. ¿Y cómo se organizan? En tablas de frecuencias. Entonces debemos organizarlos. Para organizarlo, debemos elaborar una tabla de frecuencia. Para elaborar la tabla de frecuencia necesitamos saber cuál es el rango. Para el rango, ¿qué necesito? ¿Quién me dice? El rango tiene el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Y cuál usted cree que es el máximo ahí? El 47. 49. 49. 49. ¿Y cuál es el mínimo? 15. Mírelo ahí. El máximo, 49. ¿Hay uno más grande que el 49? No. No. ¿Hay uno más bajito que el 15? Tampoco. No. Entonces, rango es 49 menos 15. ¿Cuánto da eso? 34. Entonces ahí, 34. eso está resuelto. ¿Entendí de esa parte? Sí. Cuando Sí, le digan, maestro. cuando le pregunten por rango, usted va a buscar el número más alto menos el más bajito. El más bajito puede ser un 0. Entonces, lo resta y ese rango. El segundo paso de la regla de Sturges es buscar el número de clase. ¿Cómo se busca el número de clase? Esa n que está ahí se llama tamaño de muestra
usted debe sustituirla por la cantidad de datos que usted tiene. ¿Cuántos datos tenemos? Si usted cuenta los numeritos, 50. se va a enterar que ahí hay 50 datos. 50. 50 datos ahí. 50 datos. Coño, llama a Yamile que me está escribiendo. Me va a sacar. Que yo estoy llamando. Entonces, hay 50 datos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente nuestra calculadora, que es científica, nosotros vamos a escribir 1 más paréntesis abierto 3.3, le damos una tecla que dice LOG, que es logaritmo, le damos al 50, le damos al cierre del paréntesis y le damos el botón de igualdad. Y eso me dará, si lo hacen bien, 6.6. Vaya a ver. 6.6. ¿Le dio? Sí, maestro, 6.6. Ok. Diga. No escuché la parte cuando usted estaba dividiendo. Yo dije casi ahora que a la calculadora usted tiene que ponerle esos datos que están ahí para buscar el número de clase. Le puso un 50 porque son 50 numeritos que hay aquí. Lo dice ahí arriba, son 50 datos, 50 estudiantes. Entonces yo debo escribir en la calculadora eso tal como está. 1 más paréntesis 3.3 LOG, que es logaritmo, eso está en su calculadora, le da el 50, cierra paréntesis y le da igual. Tiene que darle 6.6. Practique a ver si le da. Maestro, Dígame. a mí no me da igual porque en mi calculadora el logaritmo tiene como una potencia de 10 o una ¿Qué? base de 10. Tiene que tener una función por ahí que diga un 2 segundo. A veces tiene una función así. Y cuando tú le das, entonces aparece el logaritmo normal. Déjame intentarlo a ver. Yo Entonces, lo estamos realicé y claros de mi eso. calculadora también tiene la potencia de 10 en el logaritmo. ¿No le Y da? me dio. Sí, ¿Le me dio? dio. Ah, bueno. Sí. ¿Qué usted hizo en la suya? Porque es la misma de ella. Yo puse 1 más, abrí el paréntesis, puse 3.0, le di al logaritmo, le di el 50, cerré el paréntesis y le di el signo de igual. Solamente, yo no tuve que hacer otra función. Ok. Entonces, el asunto es que da 6.6, porque la calculadora yo tengo que enseñar a usarla, pero eso en el transcurso de las clases, cuando estemos explicando para el parcial. Profesor, a mí me dio otra cantidad. ¿Por qué? Vamos a hacer de otra forma ahora. No lo vamos a hacer directo, porque las calculadoras no todas son inteligentes, aunque ustedes crean que sí. Escriba LOG y dele al 50, es igual. ¿Qué le da? 1.69. LOG y 50 es igual. ¿Qué le da? A mí me dio Eso mismo. 1.69. 1.69. ¿Hay alguien que no le da? 1.6. Ok. Dele ahora por 3.3. ¿Cuánto le da? 5.6. 5.60. Ahora súmele 1 más 1. Entonces ahí está el número. A mí me da error, maestro, parece que 6.6. mi calculadora no está bien. No, parece que hizo algo mal, que es diferente. Tiene que darle igual. 6. Mire, usted busca 6.6. logaritmo de 50. ¿Cuánto le da? Eso es lo primero que yo necesito saber. A ver si lo está haciendo bien. Le da LOG
y le da el 50, ¿qué le da? 169. Si no le da así, entonces la calculadora hay que darle a Shift para que cambie esa función. ¿Qué le dio? Logaritmo de 50, ¿qué le dio? 1.69. Eso es lo que debe dar, si lo hace bien. Y si la calculadora lo entiende bien. ¿No le dio? Bueno, La mía me puso 6.60, pero es lo mismo porque lo que voy a hacer nada más que voy a coger la primera cantidad. pero que 60 va a haber 20,000 números para allá. Usted nada más tiene que coger aquí, en este caso, nada más coge el primero. Usted lo que tiene que saber si el número es entero o decimal. Solamente eso. Cuando el número es decimal, se aproxima al siguiente número. Después que le dé a 6 y tanto, entonces tiene que llevarlo a 7 obligatoriamente. ¿Entendido? Porque no puedo usar decimal. ¿Se entendió? Entonces, Sí, se entendió. no es redondeo, porque redondeo es de 5 en adelante, ¿verdad? Que se pasa al siguiente. Es aproximación. Aunque aquí diga 6.01, aunque diga 0,1, como quiera, se lleva 7, porque el número dio decimal. ¿Entendido? Sí. Ok. Profesor, dice, la calculadora no tiene logaritmo, porque la mía no veo como que no lo tiene. Ella debe tenerlo. Hasta la del celular lo tiene. Así Sí, la yo la cuenta en el saqué celular. con ¿El la del celular? celular, yo la saqué y me dio ese resultado que usted le dio, sí, el 6.6, sí. Sacándola así como está ahí. Ellos tienen que tenerla porque todas la traen. Si no la traen, hay una tecla, se llama Shift, alterna o segunda función, que usted le da primero esa tecla y después le da y entonces ahí aparece. Pero eso lo resolvemos más adelante. Entonces continúo, ya tengo el rango, que es 34, ya tengo el número de clase que me dio 6.6 y lo llevé a 7. Ahora ya puedo calcular el intervalo de clase, que es dividir lo primero entre lo segundo. El 34 que me dio de primero, lo divido entre el 7 que me dio de segundo. ¿Y cuánto da eso? 4.8, macho. 4. 0.8. Estoy matando unos mosquitos. 4.8. 4.8. ¿Y ese 4.8 a cuánto lo llevamos? A 5. A 5. Entonces entendimos el chin ahí, ¿verdad? Esa es la regla de Sturge. ¿Tiene alguna duda? 3 cosas. Primero, rango, que es el número mayor menos el menor. Segundo, número de clase, que es simplemente en la calculadora escribir eso. Sustituir la n por un 50, porque son 50 numeritos, y hacer la fórmula que eso da directo. Si me da decimal, lo llevo al siguiente número. Y por último, dividir lo primero, que fue rango 34, entre lo segundo, que fue 7. Mírenlo ahí para que lo vea más claro. El 34 se dividió entre 7 y me dio 5. ¿Entendido o no? Sí. Bueno, Sí. hay un teteo bueno por ahí. Esa bachatica me gusta. Entonces, ya tenemos eso listo ahí, ¿verdad? Después de eso, ya podemos construir una tabla de frecuencia. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. Para una tabla de frecuencia, lo primero que se escribe es el nombre de la variable. Esos numeritos son edades. No. ¿Qué No, son? ¿Qué son? los gastos que tienen los estudiantes por la copia. Esos son los gastos. Y me imagino que eso es peso, ¿verdad? Si gasta 37, se imagina que 37 pesos. Entonces, lo primero que hacemos es eso. A la tabla le ponemos gastos y le ponemos que en pesos. Si quiere, no le ponga peso, póngale gastos. Si ella habla de edad, le pone edades. Entonces, la primera clase, ¿cómo se construye?
La primera clase se construye con el número menor. ¿Cuál fue el número menor? El 15. El 15. Entonces, yo voy a iniciar la clase con el número 15. ¿Hasta qué número yo voy a llegar? Yo observo Hasta el 49. no, yo observo el intervalo de clase y me dice que de cuánto en cuánto. El 5. De 5 en 5. Entonces, con la manita, si yo inicio en el número 15, ¿dónde termino? En el 20. En el 20. En el 20, profe. No es verdad. Inicia el primer dedito en el 15. En y el de- 19. Ah, en el 19. Ah, bueno. Sí, que usted dijo que se incluye el 15. Mire, Es si verdad. usted hace un solo de esos mal, ya la tabla está mal entera. Así mismo es. Entonces, es bueno contar con los dedos. Inicie, lo incluye. Inicie en el 15, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahí van los 5. Sí, así mismo. La segunda clase inicia en el 20. ¿Hasta qué número? 24. ¿Qué? La siguiente, ¿dónde inicia? La siguiente, ¿dónde inicia? En el 25. ¿Hasta qué número? Hasta el 29. Hasta el 29. Hasta el 29. La siguiente. Yo de que yo vine aquí era 34. Hasta el 29. La siguiente del 30 y 34, me dijeron. La siguiente. Del 35 al 39. Entonces ahora viene una pregunta. ¿Cuántas clases yo voy a hacer? ¿Todas las que yo quiera? No. No. Yo debo hacer lo que me diga lo que calculé. El número de clases, ¿qué dice? 7. Que yo debo hacer 7 clases. 7 ¿Cuántas clases. llevo hechas? 5. Entonces me faltan 2. La siguiente, ¿cuál es? Del 40. 44. ¿Y la siguiente? 45 Del al 49. 45 al 49. Ok. ¿Por qué le digo que hay que llevarse? ¿Por qué le digo que hay que llevarse de lo que dice la fórmula? Porque si usted no se lleva de la fórmula y lo pone, que debe incluir, hay veces que lo incluye, hay veces que no. Entonces, la frecuencia tiene que ser toda del mismo tamaño. Las clases, perdón. Entonces, después de las 7 clases tenía que hacer, ya pongo el total. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sí. Ahora vamos a un asunto que se llama el conteo. Es para novatos, pero como ustedes están recientes, todavía les voy a poner conteo. Después se lo quito. El conteo consiste en yo contar de los números de los datos que me dieron, de los 50, ¿cuántos números hay del 15 al 19? Vamos a ver cuánto encontramos del 15 al 19. Lo pongo todo amarillo. Del 15 al 19, ¿cuánto encontramos? Está el 15 y está el 17. ¿Hay otro? No. No, 2. Entonces yo tengo 2 y debo poner 2 palitos y entonces aquí escribo el 2 en número. ¿Entendido? El Sí. conteo, 2 palitos y aquí la frecuencia que fueron 2. De 20 a 24, ¿cuántos numeritos yo encuentro aquí? De 20 a 24. Vamos a ver. El 20, el 21, Del 20 al 24. el Y el 24. 23. 3. 3. 20, 21 y 23. 3, maestro. Mentira. 4. 4 con el 24. 4, ya no hay más. 4 numeritos del 20 al 24. Entonces hago 4 palitos 4 palitos y y 4 pongo el números. 4.
Del 25 al 29. Del 25 al 29. Del 25 al 29. ¿Cuántos numeritos encontramos aquí? 25, 29. Hasta el 25. Hasta el El 29. 27, Vamos a el ver. 28. El 25, el 26. Hay tres, maestro. No, hay 4. 1, 2, 3, 4. Hasta el 29. 25, 29. Y 28. 25 hasta el 29. Hay cuatro. 7. 1, 2, 3, Cuatro. 4, 5, 6, 7. Cuatro. 7 Siete. aparecieron. Aparecieron 7. El No, 25. son 4. Son Del 7. Del 25 al 29 aparecieron 7 números. El 28, el 27, el 28, el 28, el 26, el 25 y el 29. 7 contestaron. ¿Entendido? Entonces me voy aquí y hago 7 palitos. Ahí están los 7 palitos. ¿Entendido? ¿Por qué Sí. 7 aparte? No son 4. ¿Eh? 7 No son números del Y se pueden 25. poner, maestro, y se pueden poner repetidos los números. Mi amor, Sí, mi amor. vamos a hacerte una pregunta. Si yo te pregunto, yo quiero saber si el maestro es bueno o malo. Y la mayoría me responden que sí, que es bueno. Los sí no lo voy a contar todo porque son sí, iguales. No. Tiene que contarlo. Todos Sí, los mi sí, amor. aunque tiene que digan sí contarlo porque igual está todito. repetido. Aunque ustedes Claro, respondan, no, porque porque son cada vez respuestas contado diferentes. Son Sí, hay que respuestas sumarlo. diferentes. Entienda, son respuestas diferentes. De Aunque tenga el diferentes mismo valor, personas, mi amor. fue diferentes personas que lo dijeron. Ajá, que contestaron, aunque gastaron el mismo dinero en la copia, fue en diferente gente, porque era por Entonces, 250, después repetir. Exactamente, se cuentan. Téngalo pendiente que se cuentan. Entonces, seguimos con la otra, que es de 30 a 34. ¿Cuánto aparecen del 30 al 34? Vamos a ver. 15. De 30 a 34. Yo conté 15. De 30 a 34. ¿Cuánto aparecen? De 30 a 34. A ver si me quedó alguno. No veo más. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Yo 10, conté 11, 12, 12. 13, 14, 15, 16 me da a mí. Son 16, sí. 16. 16, ¿verdad? Aquí hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 hay. Entonces tengo que hacer 16 palitos. $16 palitos. 5, 10, 15 y 1, 16. Entonces, del 35 al 39, ¿cuánto hay? 35, 39. Me voy con los rosados ahora. 35, 39. 1, 2, 35, 39. 1, 35, 11. 4, 35, 39. 6, 35, 39. 8. Todavía apareciendo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12. 12 hay. 12. Entonces me voy aquí y hago 12 palitos. 5, 10, 11 y 12. Del 40 al 44, ¿cuánto encontré? 40, 44. 40, 44. 1, 2, 3.
Entonces me da 6. 5, maestro. A mí me da 6. 1, 2, Seis. 3, 4, 5 y 6. 6 me da a mí. Los azules. 6. 3 aquí, 4, 5 y 6. O sea, porque los videos están grabados. Los videos están grabados. Usted lo ve 500 veces si usted quiere. Y la Sí, última, maestro, los videos están, pero los videos no Sí. responden cuando uno los pregunta. videos responden, claro que sí. Los videos responden porque si hay un maestro que le dio su número personal privado y le dijo que lo podía llamar los 7 días de la semana, a cualquier hora fui yo. Entonces, si usted quedó con duda, fue porque usted quiso. Entonces, del 45 al 49, me falta los 3 que quedaron. 47, 3 que 49 y 49. Esos 3. Entonces, ya yo ahí hice ese conteo. Yo no creo que usted pueda equivocarse haciendo un conteo. Porque yo creo que contar cuartos sabe todo el mundo aquí, ¿o no? Entonces, aquí tenemos que hacer la sumatoria. FI, tenemos que hacer la sumatoria. Si contamos bien, tiene que darnos los 50 datos que habían allá arriba. 2 más 4 son 6, más 7 son 13, más 16 son 29, más 12, 41, más 6, 47 y más 3, 50. Quiere decir que contamos bien. Ahora usted debe escribir qué significa cada letra de esa. FI, ¿qué significa FI? Frecuencia absoluta simple. FI significa frecuencia absoluta simple. ¿Qué significa FR? FR significa frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Qué significa FA menos? Frecuencia absoluta acumulada menos. Frecuencia absoluta acumulada menos. ¿Qué significa FA más? Frecuencia absoluta acumulada más. Frecuencia absoluta acumulada más. ¿Qué significa FRA menos? Frecuencia relativa acumulada menos. Frecuencia relativa acumulada menos. ¿Qué significa lo último? Frecuencia relativa acumulada más. Entonces ahí tenemos ya todo eso definido. ¿Cómo se busca la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, si no te la dan en el ejercicio, entonces la frecuencia absoluta se busca con el conteo, como hicimos, contando en cada clase cuántos elementos vamos encontrando. De 15 a 19 encontramos 2 elementos, de 20 a 24, 4, de 25 a 29, 7 y así. Entonces, ¿cómo se busca la frecuencia relativa? Frecuencia relativa es dividir cada frecuencia absoluta entre el total. La primera frecuencia absoluta, ¿cuánto es? El 2. 25. El 2. La primera frecuencia absoluta es el 2. Lo dividimos entre el total, que es 50. 2 entre 50, ¿qué da? 25. Negativo. 25. Negativo. 2 entre 50, ¿qué da? 0. ¿Cuánto? 0.04. Ok, 0.04. La segunda frecuencia, ¿cuál es? Ah, ok. La segunda frecuencia, ¿cuál es? 4. El 4. Se divide entre el total y ¿qué da? 4 entre 50. 0.0. 0. La tercera El es 7. el 7. Lo divido entre 50 y me da 0.14. La siguiente es el 16. Lo divido entre 50 y me da
0.32. 0.32. La siguiente me da 12 entre 50, 0.24. La siguiente me da 6 entre 50, me da 0.12. 12. Y la última, 3 entre 50, me da 0.06. Cuando yo hago la sumatoria, que es sumar todo, me da 1. Quiere decir que está bueno. ¿Entendido? Aquí no hay que preguntar nada, porque la frecuencia absoluta fue el conteo y la relativa es dividir cada número entre el total. Eso se entendió. Vamos ahora a acumular. ¿Cómo se acumula? Se acumula la FA menos, significa frecuencia acumulada menos, que es una alcancía, como yo explico, desde arriba hacia abajo. Empezamos la FA, la FI por arriba. El primer número de FI es un 2. Si usted tiene una alcancía que compra 9 y le echa 2 pesos, ¿cuánto va a tener? 5. ¿Cómo todo lo que usted le echó? 2. 2 pesos. Si usted tiene una alcancía y le echa 2 pesos, ¿cuánto va a encontrar? 2. 2 pesos. Si usted viene y le agrega 4 pesos más, ¿cuánto tiene ya? 6. Si le echa 7 pesos más, ¿cuánto tiene? 13. Le echa 16 más, ¿cuánto tiene? 29. Le echa 12 más, ¿cuánto tiene? 34. 32. 41. Le echa Sí. 6 pesos más, ¿cuánto tiene? 47. 47. Y le echo 3 pesos más, ¿cuánto tiene? 50. Entonces ahí están los 50 datos, quiere decir que no se perdió ninguno y que eso está muy bien. ¿Qué significa FA más? FA más es acumular, pero ahora desde abajo hacia arriba. Voy. Si empezamos por abajo, el primer número de abajo, ¿cuál es? El 3. El 3. Si al 3 le agregamos 6, entonces tenemos 9. 9. Si le agregamos 12 más, tenemos 21. Si le agregamos 16 más, tenemos 37. Si le agregamos 7 más, tenemos 44. Si le agregamos 4, Cuarenta 48. 44 más 4 da 48. Y si le agregamos 2 más, completamos los 50. 50. Entonces, eso me imagino que se entendió, ¿verdad? La frecuencia Sí. relativa acumulada menos, ahora es relativa. No es FA, sino FR ahora. Es acumular de arriba hacia abajo. Si le echamos 0.04, tiene 0.04. Si le agregamos 0.08, 4 y 8 son 12, ¿verdad? Si le agregamos 0.14, 12 y 14 son 26. Si le agregamos 0.32, entonces sería 58. Si le agregamos 24 más, sería 0.82. Si le agregamos 12 más, 0.94. Y si le agregamos los 6 que faltan, 0.06 sería 1. Quiere decir que está bien. Maestro, permiso. ¿Me puede rectificar el FA más? Porque tuve que pararme, que me llegó un medicamento y por la bulla no escuché ni porque me llevé el celular. El FA más es acumular, este FA más, acumular Sí. desde abajo hacia arriba. Una alcancía por abajo. Inverso, ¿verdad? Inverso. Si le echa 3 pesos a la alcancía, tiene 3. Ok. Si le agrega 6 más, copié. ok.
Entonces, Ya, Copi, FRA gracias. menos es de arriba abajo, pero la FR ahora. Y FRA Ok. más es de arriba abajo, pero por abajo. Entonces, Ok. abajo tengo 0.06, le agrego 12, 0.18, le agrego 24, son 42, le agrego 32, son 74, le agrego 14, son 88, le agrego 8, son 96, y si le agrego los 4, entonces da 1 que viene siendo el 100%. Entonces, eso era lo que había que hacer. De esa tabla podemos sacar muchísima información, cosa que no se podía hacer de esos numeritos que andan ahí juntos toditos. Esos numeritos no dicen nada, pero nada dicen los números, pero esa tabla de frecuencia tiene muchísimos datos que lo vamos a interpretar en la próxima clase. Entonces, ¿tiene alguna pregunta? Solo nos queda pasar la lista. Hasta ahora no. No, todo claro. Compañero, disculpe, levante la mano. Yo te le doy la... Digan. Yo quiero que me explique de nuevo cómo es que vamos a sacar la frecuencia más absoluta. La absoluta, esa, la primera. No, la última, esta de aquí. La relativa. Acumular de abajo para arriba. Acumular desde abajo para arriba. Usted empieza a sumar desde ahí abajo y va sumando para arriba. Esa es la FA. Ok, gracias. Sí. Empieza por abajo a sumar y vaya a ver si le da esos números que están ahí. ¿Preguntas? No hay. Entonces vamos a entrar de nuevo para pasar la lista.